Pues muy buenos días, hermanos. Es un gozo alabar al Señor como lo hemos hecho y sobre todo también cuando varias cosas de las que hemos cantado pues las hemos experimentado en nuestra vida, especialmente lo que es la fidelidad de Dios, la tremenda fidelidad de Dios que hace que cuando cantamos al Señor podamos emocionarnos. Tenemos hoy un texto que tanto el hermano Jesús Sánchez como un servidor pues estamos haciendo un taller de predicación y entonces este texto pues me tocó exponerlo y entonces me dijeron, bueno, pues cuando te toque predicar en tu iglesia también lo puedes compartir. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios es una palabra eterna, no cambia y siempre es actual para nuestras vidas, siempre va a hablar a nuestro corazón y ese es el deseo, tal como exponía también en su oración nuestro hermano Pedro, ¿verdad? Voy a pedirle a nuestra hermana que pueda, efectivamente ya está aquí. Vamos a leer en Jeremías capítulo 15. Jeremías capítulo 15, versículos del 15, tal como pone en la transparencia, hasta el 21. Dice la palabra del Señor, es una conversación que está teniendo el profeta Jeremías con Dios en una situación que para él era una situación difícil que estaba viviendo. Dice esta conversación entre Dios y Jeremías, le dice Jeremías al Señor: tú lo sabes, oh Jehová, acuérdate de mí y visítame, y véngame de mis enemigos. No me reproches en la prolongación de tu enojo. Sabes que por amor de ti sufro afrenta. Fueron halladas tus palabras y yo las comí, y tu palabra me fue por gozo y por alegría de mi corazón, porque tu nombre se invocó sobre mí. Oh Jehová, Dios de los ejércitos. No me senté en compañía de burladores, ni me engreí a causa de tu profecía. Me senté solo porque me llenaste de indignación. ¿Por qué fue perpetuo mi dolor y mi herida desahuciada no admitió curación? ¿Serás para mí como cosa ilusoria, como aguas que no son estables? Por tanto, y aquí viene la respuesta del Señor a Jeremías, a todo lo que acaba de decirle. Por tanto, así dice Jehová: si te convirtieres, yo te restauraré y delante de mí estarás. Y si entresacares lo precioso de lo vil, serás como mi boca. Conviértase ellos a ti y tú no te conviertas a ellos. Y te pondré en este pueblo por muro fortificado de bronce y pelearán contra ti, pero no te vencerán, porque yo estoy contigo para guardarte y para defenderte, dice Jehová, y te libraré de la mano de los malos y te redimiré de la mano de los fuertes. Para entender mejor este pasaje de Jeremías que acabamos de leer, también necesitamos entender qué mensaje estaba predicando Jeremías por parte de Dios, porque Jeremías no estaba sufriendo, como hemos leído en este texto y como iremos viendo a lo largo de la exposición de la palabra, sin motivo. Él sufría porque llevaba un mensaje de Dios al pueblo y el pueblo no quería escuchar este mensaje, ¿no? Y por lo tanto él se sentía de alguna manera ignorado, se sentía solo y de alguna manera se sentía rechazado por el pueblo. Dios había levantado a Jeremías en un tiempo muy difícil para Israel y para Judá. ¿Por qué? Porque el pueblo se había apartado del Señor. Habían dejado de buscar a Dios, la verdad de Dios, y empezaron a vivir ¿cómo? Bueno, como querían. Había en el pueblo idolatría, había pecado, había injusticia, como veis, nada nuevo, ¿no?, debajo del cielo. Y sobre todo había en aquella sociedad en la que le tocó vivir al profeta Jeremías, había mucha apariencia de religiosidad, pero parece claramente que el corazón del pueblo estaba muy alejado de Dios. La gente sí seguía
haciendo actos religiosos, es decir, seguían yendo al templo y diciendo que creían en Dios, pero su vida estaban llenas de desobediencia. Y entonces Dios, en su misericordia, pues levantó a Jeremías en aquella época, como lo hizo también con Miqueas y con otros tantos profetas, con un mensaje claro. El mensaje era: convertíos, arrepentíos y volveros al Señor. Y eso era precisamente lo que estaba pasando en tiempo de Jeremías. El pueblo seguía teniendo apariencia de religión, pero había perdido completamente la comunión con el Señor. También a los creyentes hoy en día hay muchas cosas que intentan alejarnos del Señor. Vivimos en la prisa constante, vivimos con las preocupaciones, vivimos con la ansiedad, con el cansancio, con las decepciones, pero sobre todo vivimos con las luchas, ¿verdad?, de la vida diaria, ¿verdad? Problemas a veces y más problemas de la índole que sea, ¿no? Cada uno de los que estamos aquí presentes en esta mañana sabe, y el Señor por lo que pueda estar pasando en su vida. Y muchas veces eso hace que el peligro, ¿verdad?, de ese cansancio de la vida misma, ¿no?, pues a veces hace que podamos no dejar de venir a la iglesia, o puede que dejemos de venir a la iglesia. Evidentemente, si dejamos de venir a la iglesia, perdemos la comunión con Dios, con los hermanos, y eso evidentemente es un gran peligro. Pero a veces el peligro puede estar en venir a la iglesia físicamente, pero tener el corazón alejado de Dios. A veces nos pasa, ¿no?, como a este pueblo de Israel en época de Jeremías, que podemos llegar a tener incluso mucha apariencia de religiosidad, de estar cerca del Señor y no ser así en realidad. No digo que sea así, evidentemente, pero puede que tal vez sí. Por eso el mensaje de Jeremías sigue siendo tan actual para nosotros. Volveos al Señor. Ese era el mensaje que Dios le había dado a Jeremías para trasladar al pueblo. Evidentemente, si no has creído en el Señor como Salvador, Señor y Salvador, el mensaje es: arrepiéntete y vuélvete al Señor. Ese es el mensaje del Evangelio. Pero claro, uno puede seguir cantando en la iglesia o incluso ser miembro del coro, ¿verdad?, seguir viniendo a los cultos e incluso al culto de los jueves y seguir saludando a los hermanos, pero por dentro puede ser que en una época de tu vida puedas sentir, ¿verdad?, ese vacío, ¿verdad? Y, a ver, no digo que tú lo estés pasando, pero puede que sí, como decía antes, que tengas ese cansancio espiritual, ¿no? Y que entremos a veces en la rutina de hacer las cosas porque sí. Quizá te sientes tú también así en el día de hoy. Pues si te sientes así, el mensaje de Dios también es para ti de manera especial y para todos en general, y desde luego para aquellos que necesitan arrepentimiento y salvación porque aún no han entregado su vida a Cristo. El mensaje es: arrepentíos y volveos al Señor. Ese era el mensaje principal de Jeremías. Dios le dijo que hablara al pueblo para advertirles que si seguían viviendo alejado de él, vendría juicio, y juicio sobre la nación. Y Jeremías así lo anunciaba al pueblo, que tenían que dejar el pecado, que tenían que dejar los ídolos y que tenían que volver a obedecer a Dios de corazón. ¿Y cuál era el problema? El problema era que casi nadie quería escuchar este mensaje. Entonces Jeremías se siente solo, como apartado, digamos, de la sociedad. Y atención, vive deprimido. Y al pueblo le gustaba, en aquella circunstancia, le gustaban más los falsos profetas. ¿Por qué? Porque ellos daban mensajes suaves,
mensajes cómodos y sobre todo palabras que agradaban a la gente. Mientras tanto, Jeremías decía la verdad de parte de Dios, aunque doliera escucharla. Y eso hizo, claro, que muchos rechazaran a este profeta de Dios porque les incomodaba. Lo criticaban porque su mensaje les confrontaba. Nadie quiere que nos confronten con nuestro pecado, nadie quiere escuchar que tiene que cambiar su vida, pero Jeremías no podía cambiar el mensaje para agradar a las personas. ¿Por qué? Porque él sabía que estaba hablando lo que Dios le había mandado, ¿no? Y aquí hay una enseñanza muy importante también para nosotros hoy. ¿Por qué? Porque muchas veces queremos escuchar solamente palabras bonitas, ¿verdad? Palabras que nos hagan sentir bien. Y le damos las gracias al pastor. Muchas gracias, Benjamín. Decimos, qué mensaje más hermoso has tenido hoy, ¿verdad? Pero cuando la palabra de Dios nos confronta, entonces quizás no salimos tan contentos, ¿verdad? ¿Por qué? Porque nos confronta con nuestro pecado. Ojalá la palabra de Dios te confronte a ti en esta mañana para que puedas, si no has creído en Cristo Jesús aún, entregar tu vida a Él. Pero también tenemos que entender que Dios no solo habla para emocionarnos, ¿verdad? Y salir a veces tan contentos del culto, también habla para corregirnos. También habla, la palabra de Dios tiene el poder de hablar para transformarnos y también especialmente para acercarnos a Él si es que nos estamos alejando de Él. Y el profeta, que era un hombre sensible, le llamaban el profeta llorón. Y claro, le dolía ver cómo el pueblo rechazaba a Dios una y otra vez. Él predicaba llorando. ¿Por qué? Porque le dolía el juicio que venía sobre ellos. Y eso es precisamente pues, lo que hace más fuerte este pasaje de Jeremías 15. Porque aquí vemos a un hombre cansado de luchar, cansado de sufrir y cansado del rechazo, pero que aún así no se rinde y sigue buscando a Dios. De hecho, está hablando con Dios, está teniendo una conversación con Él. Así que Jeremías seguía permaneciendo delante del Señor, ¿no? Y qué importante es esto para la Iglesia hoy. Personas que no cambien la palabra de Dios para agradar al mundo. El mensaje de Jeremías no es que fuera un mensaje de condenación sin esperanza. Sí, hablaba del juicio de Dios, pero también hablaba del arrepentimiento, de la misericordia y de la oportunidad de volver al Señor. ¿Por qué? Porque si te vas de este mundo sin Cristo, irás a la condenación eterna. Esto también hay que decirlo, porque este también es el mensaje del Evangelio. Por eso el Señor sigue llamando a las personas a volver a Él, sigue buscando, sigue hablando a través de su palabra, y aunque el mundo muchas veces no quiera escuchar, Dios sigue levantando voces que anuncian la verdad del Evangelio. Por eso cuando llegamos a Jeremías 15, no estamos viendo solamente el dolor de un hombre, estamos viendo el precio que hay que pagar a veces para ser y permanecer fiel al Señor. Hemos cantado antes, ¿no?, que el Señor es fiel, pero a veces nosotros para ser fieles al Señor tenemos que pagar un precio, ¿no? A mí siempre me dijeron, ¿no?, ya llevo años escuchando el Evangelio y siempre he escuchado que para seguir al Señor hay que pagar siempre un precio, ¿no? En más de una ocasión lo he oído, en más de una ocasión lo he vivido, otras veces he decidido no pagar el precio y el Señor me ha tenido que restaurar, pero para ser creyentes hay que pagar un precio. Jeremías estaba cansado y sufriendo por permanecer fiel a Dios y derrama su corazón delante del Señor y Dios le responde, como siempre, no rechazándolo, sino restaurándolo. Aunque los creyentes, creo que la idea principal de este texto que me gustaría
que pudiéramos grabar en vuestra mente y en nuestro corazón es que aunque los creyentes podamos debilitarnos por tantas cosas que las circunstancias de la vida a veces traen a nuestra vida, Dios nos recuerda que nunca, absolutamente nunca, deja de sostenernos. Y esto es una experiencia, ¿verdad?, que muchos hemos vivido. Pero lo cierto es que el texto que acabamos de leer nos recuerda algo que no siempre sabemos muy bien cómo actuar en nuestra vida cristiana, y es qué hacer cuando el dolor, cuando la crisis, cuando las pruebas, cuando la depresión no desaparecen de nuestras vidas, por las razones que sean, ¿no?, y se alargan en el tiempo. Bueno, cada uno conoce, como decía antes, por lo que pueda estar pasando ahora mismo en su vida. Pero a veces, aunque estemos tratando de ser fieles al Señor, de buscarle, de tener una relación con Él, como hacía Jeremías. Y es aquí, tampoco aquí vemos a un Jeremías, ¿no?, que vaya de victoria en victoria. Versículo 15, el versículo 15 dice: Señor, tú lo sabes, le dice Jeremías al Señor. Le dice: acuérdate de mí, véngame, le dice, de mis perseguidores. Esta frase de Señor, tú lo sabes, es una declaración de parte de Jeremías, en primer lugar, de la omnisciencia de Dios. Es decir, del profundo conocimiento que Dios tiene de la situación de Jeremías. Y no solo de Jeremías, sino también de tu situación en el día de hoy, sea cual sea. De cada cual que está en esta mañana aquí sentado, Dios tiene un conocimiento absoluto, ¿no? Qué expresión tan profunda. El profeta está diciendo: Señor, quizá nadie comprende mi dolor. Recordamos que está abatido, que está en depresión, dice, pero tú, le está diciendo a Dios, tú sí lo conoces. Y aquí vemos una de esas grandes doctrinas de la palabra de Dios, que Dios conoce perfectamente el corazón del hombre. ¿Por qué? Porque Dios es omnisciente, todo lo sabe. Dios no solamente ve nuestras acciones externas, sino que Él ve nuestras luchas internas, el cansancio interno, las batallas que muchas veces tenemos, batallas mentales, los pensamientos que nadie conoce, Dios sí lo conoce. Claro, vivimos en una generación donde muchas personas están emocionalmente agotadas, personas llenas de ansiedad, llenos de temor, pero Jeremías parece que encuentra descanso en esta verdad. Dios conoce completamente nuestra condición. Que eres mayor y te encuentras solo, Dios conoce tu situación. Que estás sin trabajo, Dios conoce tu situación. Que estás pasando por alguna enfermedad, Dios conoce tu situación. Que estás iniciando un negocio y tienes incertidumbre, Dios conoce tu situación, ¿verdad? Y, desde luego, que hay alguien aquí que en lo más profundo de su corazón está buscando la verdad y quiere acercarse a Dios. Dios conoce también esa situación. Por eso te dice el Señor en su palabra, en el capítulo 6 de Juan, dice que al que a mí viene, dice el Señor, que Él no le echa fuera, ¿no? Qué bueno es saber que Dios conoce perfectamente a cada persona que está aquí en esta mañana. Él conoce nuestra historia, conoce nuestras luchas, conoce nuestras preguntas y también la necesidad más profunda, ¿no?, de nuestro corazón. Por eso, nadie llega a Dios por casualidad. Al que a mí viene, dice el Señor, no le echo fuera. Jeremías está reconociendo algo muy importante, que Dios lo conoce todo. Jeremías sabía que aunque las personas no lo entendieran, Dios sí entendía perfectamente lo que Jeremías estaba viviendo y por lo que estaba pasando. Y la Biblia nos enseña esta verdad en el Salmo 139, versículos 1 al versículo 4. Dice: Oh Jehová, tú me has examinado
y conocido. Tú has conocido mi sentarme y mi levantarme. Has entendido desde lejos mis pensamientos. Has escudriñado mi andar y mi reposo. Y todos mis caminos, dice el salmista, te son conocidos. Pues aún está la palabra en mi lengua. He aquí, oh Jehová, tú la sabes toda. Es decir, el salmista David dice que Dios conoce, ¿verdad? Dios conoce nuestro sentarnos y nuestro levantarnos, y que aún antes de que una palabra llegue a nuestra boca, ya dice el salmista que Él, Dios, ya la sabe. Eso quiere decir una cosa, que nada se puede esconder delante del Señor. Es necesario recordar desde el principio, queda claro algo fundamental, ¿no?, para poder entender este texto, y es que Jeremías no está en rebelión abierta contra Dios. Jeremías, eso sí, está en crisis, está deprimido, está desanimado. Por lo tanto, en el versículo 15 dice, acuérdate de mí, es decir, Señor, manifiesta tu favor en mi vida. Y es que Jeremías necesitaba experimentar nuevamente la cercanía de Dios. Y Jeremías nos enseña algo precioso, y es que cada uno de nosotros podemos hablar con Dios con total sinceridad. Quizás si quieres compartir algo de lo que te pasa con algún hermano sea difícil, ¿no?, hablar con total sinceridad con esa persona, pero delante del Señor podemos hablar con total sinceridad. Como hizo David tantas veces en los Salmos. David decía en el Salmo 62, versículo 8, dice, derramad delante de él vuestro corazón. Dios es nuestro refugio. Así que la oración verdadera no es, evidentemente, como todos sabemos, repetir palabras, sino que es abrirle el alma al Señor, abrirle el corazón a nuestro Padre. Por eso al final de este versículo 15 dice, por amor de ti sufro afrenta. Y aquí vemos algo claro, que el sufrimiento de Jeremías no es consecuencia de su pecado, sino de su obediencia. Parece una contradicción, ¿verdad? ¿Por qué? Porque esto rompe un poco el esquema, ¿no?, muy común hoy, pensar que si obedeces a Dios todo te irá bien. Bueno, puede que sí, evidentemente, pero este texto parece que enseña lo contrario. A veces la obediencia al Señor trae dolor. Esa es la realidad. Jeremías no está diciendo simplemente que su vida sea difícil. Está diciendo algo mucho más profundo todavía. Dice que su dolor viene como consecuencia de su fidelidad a Dios. No está sufriendo por hacer lo malo, ¿no?, que sería lo lógico. No, está sufriendo precisamente porque está haciendo lo correcto. Y esto, como decía, rompe una idea muy extendida, ¿no?, incluso dentro de la Iglesia, que si obedeces a Dios, todo te irá bien, todo va a ser más fácil, todo va a encajar perfectamente en tu vida. No, hermanos, y tenemos que recordarlo. Quizás los que ya vamos cumpliendo años, pues ya hemos aprendido la lección. Y no lo digo porque siempre hayamos sido fieles, evidentemente, al Señor. Pero sí que me gustaría dirigirme ahora a los más jóvenes, ¿no? Hay, como decía al principio, que pagar un precio por seguir al Señor. Eso sí, la recompensa no se podrá comparar con el precio que tengas que pagar aquí en este mundo. A veces no estamos dispuestos a pagar el precio y luego el Señor tiene que restaurarnos. De hecho, el Nuevo Testamento viene a confirmar exactamente lo mismo que vemos en Jeremías. Dice el apóstol Pablo en 2 de Timoteo, bueno, me parece que me he perdido, dice que también todos los que quieran vivir piadosamente, dice el apóstol Pablo, dice, recibirán o padecerán persecución. No dice algunos, no dice ocasionalmente, dice todos.
Es decir, la fidelidad a Dios no va a eliminar el conflicto en tu vida. Muchas veces quizá esa fidelidad a Dios provoque el conflicto en tu vida. Quizá con tus padres que no son creyentes, o en el instituto, o en los estudios, pero si quieres ser fiel al Señor, seguro que vas a tener conflictos en tu vida. Claro, este es un mensaje que a veces pues no nos gusta escuchar, claro. Pero Jesús mismo lo dejó muy claro. En Juan 15, versículo 20 dice, si a mí me han perseguido, dice, también a vosotros os perseguirán. Y aquí Jesús establece un principio fundamental. Si sigues a Cristo, experimentaremos algo de lo que Él experimentó. Cristo fue rechazado, no lo entendían, evidentemente, si leemos los evangelios. Iban casi todo el tiempo en su contra, ¿no? Y un largo etcétera, hasta llegar a la cruz del Calvario. Fijaos el precio que tuvo que pagar el Señor Jesucristo. Y si eso le pasó a Jesús, ¿por qué creemos que a nosotros nos tiene que ir mejor, verdad? Si eres creyente, bueno, evidentemente aquí, ¿no? En esta sociedad occidental, sabemos que en otras sociedades los creyentes sufren verdaderamente hasta perder su vida. Pero lo cierto es que si esto le pasó a Jesús, ¿por qué creemos que a nosotros nos debería de ir mejor? Me gusta mucho cómo lo explica el apóstol Pedro en 1 de Pedro 4, capítulo 15. Dice que ninguno padezca como homicida. Evidentemente, que nadie padezca por haber matado a alguien, por ser homicida. Dice, pero si alguno padece como cristiano, dice, no se avergüence. Jeremías continúa con el versículo 16. Dice, fueron halladas tus palabras, versículo 16, y dice Jeremías que yo las comí, y fueron por gozo y por alegría. Aquí Jeremías está recordando su llamado. Recuerda cuando la palabra de Dios era su deleite. Después de abrir su corazón en el versículo anterior, en el versículo 15, Jeremías ahora recuerda algo que había sostenido su vida en medio del sufrimiento. ¿Sabéis lo que era eso? Era la palabra de Dios, eran las promesas de Dios. Y aquí creo que también encontramos una verdad fundamental para los creyentes. Lo único que puede sostenernos verdaderamente en tiempos difíciles es la palabra de Dios. Lo vimos el jueves en el culto de oración. Jeremías estaba cansado, estaba perseguido, estaba emocionalmente agotado, pero había algo que seguía vivo dentro de él. Y eso era el efecto que produce la palabra de Dios, la palabra de Cristo Jesús en su corazón y en su vida. Y esto creo que conecta perfectamente con la idea principal, ¿no? Que la recordamos, y es que aunque los creyentes podamos debilitarnos por tantas cosas a lo largo de nuestra vida, Dios nos recuerda que nunca, absolutamente nunca, deja de sostenernos. Dios no abandona a sus hijos en medio del desánimo, sino que nos sostiene y nos fortalece a través de su palabra. Recuerdo haber pasado varias situaciones muy difíciles en mi vida y sentir perfectamente la fortaleza del Señor a través de su palabra y a través de haberme aferrado a sus promesas. Jeremías está diciendo aquí, fueron halladas tus palabras. Muchos oyen la palabra, el mensaje de Dios cuando les dice arrepentíos y volveos al Señor, que era el mensaje que Dios le dio a Jeremías. Pero no todos permiten que la palabra entre, transforme, renueve su corazón. Jeremías no encontró vida, digamos, en una religión. Encontró vida en la palabra de Dios, en la Santa Biblia, ¿verdad? Hay personas que están buscando respuestas en distintos lugares, en distintas enseñanzas, en distintas filosofías,
pero solamente la palabra de Dios puede alimentar el alma. Recuerda que si estás buscando al Señor, el apóstol Pedro le dijo al Señor: Señor, ¿a quién iremos? Solo tú tienes palabras de vida eterna. Y el apóstol Pablo dijo que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Quizá, no sé, tú has venido en esta mañana buscando respuestas. Evidentemente no quiero que confíes en mis palabras, solamente soy el mensajero. Quiero que escuches las palabras de Cristo, porque ellas siguen dando vida. Mateo nos recuerda que no solamente de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Jeremías continúa diciendo: yo las comí, es decir, guardó la palabra de Dios en su corazón, permitió que penetrara en su interior. Sin embargo, hay creyentes que a veces estamos débiles espiritualmente, ¿verdad? ¿Por qué? Porque nos alimentamos de Internet, de noticias, nos alimentamos de preocupaciones, de pensamientos negativos, en fin, de todo eso más que de la palabra de Dios. ¿Y cuál es el resultado? Pues evidentemente la frialdad, el desánimo y todo aquello que no hace bien a nuestra vida espiritual. Pero Jeremías nos enseña que la fortaleza espiritual nace cuando la palabra de Dios entra verdaderamente en el corazón. El Salmo 119, que estuvimos viendo el jueves, que es un salmo que habla de que Dios se ha manifestado a través de la palabra de Dios. Para el salmista, él decía: cuán dulces son a mi paladar tus palabras. Dice, son más dulces que la miel, ¿verdad? Porque había descubierto el secreto de la palabra de Dios en su vida. Y entonces llegamos al punto quizá más crítico, por así decirlo, ¿verdad?, del pasaje. Versículo 18. Dice Jeremías: ¿por qué es perpetuo mi dolor? ¿Serás para mí, le dice a Dios, como cosa engañosa? Aquí Jeremías es como si diera, digamos, un salto peligroso, y explico por qué. Porque empieza a interpretar, a concebir a Dios desde su situación personal, es decir, desde su dolor. Y lo hace entonces de manera distorsionada. Y esto pienso que es muy importante también para los creyentes hoy en día. Jeremías no está negando a Dios, pero sí está permitiendo que su dolor distorsione la percepción, su percepción de Dios. Y aquí está el peligro. ¿Por qué es tan importante esto para nosotros hoy en día? Porque todos, absolutamente todos los que estamos aquí en esta mañana, cuando atravesamos dolor que abarca quizá mucho tiempo, corremos ese riesgo también. Yo mismo también he pasado por esta experiencia, ¿no?, que llegas a pensar incluso que Dios se ha olvidado de mí, cuando la oración no es respondida, ¿no?, como esperamos, cuando el sufrimiento se alarga en el tiempo, cuando la obediencia no trae, digamos, una recompensa visible. Entonces la mente empieza a decirte cosas. ¿De verdad Dios está conmigo? ¿Merece la pena seguir sirviendo al Señor? ¿Por qué permite Dios esta situación que estoy atravesando? Ya en Proverbios, en el capítulo 3 y el versículo 5, nos advierte de este peligro, ¿verdad? Dice allí: confía en el Señor de todo tu corazón. Y dice: no te apoyes en tu propia prudencia. Es decir, cuando estamos deprimidos, nuestra prudencia, nuestra percepción emocional se vuelve poco fiable. También vemos este peligro, ¿verdad?, en el Salmo 73, cuando Asaf comienza diciendo: casi resbalaron mis pies. ¿Por qué? Porque vi prosperar a los impíos y razonó él mismo que en vano había limpiado su corazón. Es decir, es lo mismo, el dolor, la comparación,
La interpretación equivocada nos lleva a la crisis espiritual. Y entonces el problema viene cuando pensamos que Dios ya no es fiel. Hemos cantado esta mañana que Dios es fiel. Y ahí está el problema, ¿verdad? Cuando ya pensamos, porque estamos viviendo una situación difícil, que ya Dios no es fiel. Santiago ya nos advierte de esto y nos dice que el que duda es semejante a la onda del mar. Dice que es inconstante. Pero volviendo a nuestro texto, versículo 19, dice la respuesta de Dios. Le dice que si te convirtieres, le dice el Señor, yo te restauraré. Cuando Dios le dice a Jeremías, si te convirtieres, yo te restauraré, no le está diciendo te has apartado completamente de mí. O has dejado la fe, no. Jeremías sigue siendo un profeta de Dios, sigue siendo un siervo de Dios. Jeremías sigue hablando con Dios. Hay una relación con Él, hay una comunión con Él. Cuando Dios le dice a Jeremías, si te convirtieres, yo te restauraré, esto significa algo mucho más sencillo. Le está diciendo que su corazón se ha desviado de Dios a causa del dolor, a causa de la situación de desprecio que está viviendo de parte de la sociedad por llevar el mensaje de Dios. No es una caída total, es como un desajuste, ¿verdad?, interior. Como cuando una rueda no se sale del coche, pero sí se ha desalineado, ¿no? Y ya no va recta, va gastando goma, ¿no?, de un sitio. Las otras tres van perfectas. La rueda sigue unida al coche, pero está desequilibrada, ¿verdad? Y esto es muy importante también para nosotros, porque a veces pensamos que solo hay dos opciones. O estás bien con Dios o estás completamente mal, pero no siempre es así. Muchas veces lo que nos pasa es más parecido a lo que le pasa a Jeremías. Seguimos con Dios, pero por dentro estamos torcidos, o como torcidos, ¿no?, por el cansancio, por el dolor, por la situación que estamos atravesando, que estamos viviendo, que no nos es propicia, porque hemos perdido las ganas, etcétera, etcétera. Entonces Dios le dice en el versículo 19, si apartares, bien, no voy siguiendo el PowerPoint, dice, si apartares, podéis seguir en la palabra de Dios, en la Biblia, el versículo 19 dice, si apartares lo vil de lo precioso, le dice Dios, serás como mi boca. Cuando Dios le dice a Jeremías, en el versículo 19, si apartares lo vil de lo precioso, serás como mi boca, Dios no está acusando a Jeremías de vivir en pecado, digamos, escandaloso. No está diciendo que ahora sea un falso profeta. Lo que está haciendo es algo más profundo, diría yo. Le está diciendo Jeremías, en medio de tu dolor estás mezclando cosas, ¿verdad? Es lo vil y lo precioso lo que estás mezclando. ¿Y qué significa lo vil y lo precioso? Lo precioso es lo que viene de Dios, su verdad, su palabra, su carácter fiel. Lo que es Dios, eso es lo precioso. Lo vil es lo que está contaminado por la situación que Jeremías está viviendo, por el dolor, los malos pensamientos, las emociones negativas que están tomando, parece ser, el control de la vida de Jeremías. Jeremías le había dicho en el versículo anterior, versículo 18, ¿serás para mí como cosa engañosa? Ahí vemos la mezcla. Sé que me entendéis, ¿no? Dios es fiel, eso es lo precioso. Pero el dolor le está haciendo a Jeremías sospechar de esa fidelidad de Dios. Eso es lo vil. Entonces, Dios le dice palabras tan sencillas, ¿no?, como separa lo que es verdad
de lo que es mentira, que es producto de esa situación que estás viviendo. Y luego añade algo muy importante. Versículo 19 le dice, serás como mi boca. Es decir, volverás a hablar de parte mía. Seguirás siendo mi portavoz, mi profeta. Tu ministerio no se ha acabado porque tu corazón lo único que tiene que hacer es limpiarse. Y esto es, hermanos, la restauración, ¿verdad? ¿Qué significa esto de la restauración para nosotros hoy en día? Que muchas veces seguimos creyendo, seguimos viniendo a la iglesia, seguimos orando, pero por dentro muchas veces, especialmente cuando estamos en situaciones difíciles, hemos empezado a mezclar cosas. Muchas veces mezclamos lo que es la verdad de Dios con el resentimiento hacia algún hermano, hacia alguien que me ha ofendido. Empezamos a mezclar la fe con la amargura que estamos viviendo, porque es una situación complicada, es una situación difícil la que estamos viviendo, etcétera, etcétera, ¿no? Y Dios nos dice lo mismo a nosotros: ordena tu interior. Dios nos dice, no confundas lo que yo soy con lo que tú estás sintiendo. Y entonces Dios dicta sentencia, dice, ellos se volverán a ti, pero tú no te volverás a ellos. Versículo 19. Creo que en esta iglesia del Señor no se suaviza, digamos, el mensaje de la palabra de Dios para encajar, para no incomodar, ¿no? Pero Dios es claro, la verdad es la que es y es necesario, dice la palabra de Dios, arrepentirse y volver a Dios. El mensaje que Dios le dio a Jeremías para transmitirlo al pueblo. Hoy también predicamos este mensaje. Cuando tenemos oportunidad, predicamos este mensaje y siempre. ¿Por qué? Porque necesitas abrazar este mensaje para nacer de nuevo. Nacer de nuevo es algo tan sencillo que Nicodemo no entendía, pero es como que Dios, cuando vienes con arrepentimiento al Señor, coge tu viejo corazón, lo quita y pone un corazón nuevo. Eso es el efecto que produce el arrepentimiento, el convertirse a Dios, ¿no? Y creer en el Señor Jesucristo para tener vida nueva. Y para los creyentes recordamos de nuevo la idea principal. Aunque los creyentes podamos debilitarnos por tantas cosas a lo largo de nuestra vida, sea lo que sea la que sea la dificultad por la que estemos atravesando en nuestra vida, Dios nos recuerda que nunca, absolutamente nunca, deja de sostenernos. Terminamos con el versículo 20. A ver si puedo llegar a él. Versículo 20 dice, yo te pondré como muro fortificado de bronce. Pelearán contra ti, pero no te vencerán, porque yo estoy contigo. Estas palabras nos llevan directamente a Cristo. Nadie, absolutamente nadie, fue más atacado que Él. A Cristo lo humillaron, solamente hay que leer los evangelios, lo rechazaron, lo clavaron en una cruz. Recordamos que Cristo es la segunda persona de la Trinidad, es Dios mismo en esencia, es nuestro hacedor. Sin embargo, la obra de sus manos, es decir, nosotros, su creación, le clavamos en la cruz. Parecía como que todo había terminado, pero precisamente allí estaba llevando a cabo la obra más grande jamás realizada, que era cargar con nuestro pecado y abrirnos el camino hacia Dios. Y cuando resucitó, demostró que ni el pecado, ni la muerte, ni Satanás habían podido vencerle. ¿Por qué? Porque Él es Dios mismo. Y esta es la esperanza del creyente, hermanos. Nosotros
También tenemos luchas, también tenemos momentos de cansancio, días en los que nos sentimos sin fuerzas o sentimos que nuestras fuerzas se están acabando, pero nuestra confianza no está en aguantar. Nuestra confianza está en Cristo. Amén. Nuestra confianza está en Cristo. Y porque Él ya venció por nosotros. Cristo siempre ha estado a nuestro lado, siempre nos ha sostenido, nos sostiene cuando flaqueamos y no deja el Señor de cuidar de los suyos. Pero cuando Dios dice en este versículo 20, yo estoy contigo para guardarte y para defenderte, esa es la paz del cristiano, ¿verdad? Saber que pase lo que pase, estamos en las manos de un Salvador que nunca pierde a los suyos y que un día nos llevará seguros hasta para estar con Él para siempre. El Señor estaba con Jeremías, el cual llevaba este mensaje de arrepentimiento a un pueblo que insistía continuamente en su idolatría, en su injusticia y su rebeldía, y cuyo final, como muchos de vosotros sabréis, fue la deportación a Babilonia. Fijaos lo que dice el capítulo 26 de Jeremías. Yo lo tengo aquí apuntado, versículo 3. Capítulo 26, versículo 3, dice algo muy claro. Aquí dice el Señor, quizá escuchen y se vuelvan cada uno de su mal camino. Y dice Dios, y me arrepentiré yo del mal que pienso hacerles. Dios es inmutable, y no se arrepiente, pero estaba comunicándose con el ser humano, ¿verdad? Tenía que utilizar palabras de este tipo. Pero mira qué hermoso es esto, ¿verdad? Dios todavía esperaba que el pueblo escuchara. Todavía le estaba dando tiempo. Todavía Dios le estaba dando tiempo al pueblo. Es la misericordia de Dios. Hoy también es tiempo de salvación. El Evangelio de Marcos, capítulo 1, versículo 15, dice: arrepentíos y creed en el Evangelio. Y Lucas, en Hechos de los Apóstoles, dice: así que arrepentíos y convertíos. Ese es el mensaje del Evangelio. ¿Para qué? Dice Lucas: para que sean borrados vuestros pecados. Como podéis ver, el mensaje sigue siendo el mismo. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios es inmutable, es eterna, porque procede del Dios eterno. Dios nunca nos pide primero la perfección, no. Pide un corazón dispuesto a volver a Él. Si eres creyente, corazón dispuesto a volver a Él. Si no eres creyente, exactamente igual. Arrepentimiento y volverte al Señor. La salvación no consiste en que nosotros seamos capaces de sostenernos solos. Consiste en que Dios nos sostiene. El Evangelio de Juan, capítulo 10, versículo 27, dice: mis ovejas oyen mi voz. La salvación no está en pertenecer a un grupo determinado. La Iglesia evangélica no te puede dar la salvación. La salvación está en una persona, en Jesucristo. Por eso nadie más que Él puede decir: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie, absolutamente nadie puede venir al Padre si no es por mí. Por eso el Señor Jesucristo te dice a ti concretamente, no el que está a tu lado. Dice: venid a mí todos los que estáis cansados y trabajados, que yo os haré descansar. Jeremías pasó muchísimo tiempo advirtiendo, llorando, llamando al arrepentimiento. Dios tuvo paciencia una y otra vez, pero llegó el momento en que vinieron las consecuencias, como todos sabéis. El imperio de Babilonia vino contra Judá, el templo fue destruido, muchos murieron y gran parte del pueblo fue al cautiverio, al exilio en Babilonia.
Me gustaría ya para terminar con un texto que me parece precioso. Se encuentra en Joel, capítulo 2, versículo 12. Dice el mensaje, dice Dios aquí en este versículo, dice, convertíos a mí, dice, con todo vuestro corazón. Fijaos que no dice Dios aquí, convertíos a una religión, ni dice, convertíos solo de apariencia. Dice, con todo vuestro corazón. Que esta palabra no quede solamente en nuestros oídos, sino que nos haga reflexionar cómo está realmente nuestro corazón delante de Dios. A los creyentes, si sentimos que nos hemos enfriado, que hemos bajado la guardia o que necesitamos buscar al Señor, hoy es un buen día para poder acercarnos al Señor. Porque mientras haya un corazón dispuesto a volver, siempre habrá misericordia de parte de Dios. Si aún no has entregado tu vida a Cristo, quizá durante mucho tiempo has pensado que tu relación con Dios depende de lo que haces, de si has hecho suficiente, de si has obedecido bastante o de si has acumulado méritos. Pero la Biblia nos presenta una noticia completamente distinta. El Evangelio no dice, haz más para que Dios te acepte. El Evangelio dice, sí, Cristo ya lo hizo todo para que pueda ser aceptado por Dios. La pregunta no es si tú eres suficientemente bueno. La pregunta es si Jesucristo es un Salvador suficiente. La respuesta de la Biblia es un rotundo sí. Efesios capítulo 2, versículo 8, versículo 9 dice que por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto dice no de vosotros, pues es un don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Si la salvación dependiera, aunque fuera un poquito, un 1% de nosotros, nadie tendría seguridad absoluta de salvación. Nadie. ¿Por qué? Porque siempre viviríamos preguntándonos, ¿habré hecho bastante? ¿Habré hecho suficiente? Dios solo quiere que mires a Cristo y no a ti mismo. Cuando Jesús murió en la cruz, ¿qué es lo que dijo? Consumado es. Juan 19:30. No dijo, ya está casi hecho. Dijo, está terminado. Él pagó completamente la deuda por nuestro pecado, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, sino que tenga vida eterna. Así que hoy se puede salir de aquí, ¿verdad?, con la certeza, con una certeza, y es que ninguna religión basada en el esfuerzo humano puede decir que tus pecados han sido perdonados, que has sido reconciliado con Dios o que eres hijo de Dios. Ninguna, ¿verdad? No por tus méritos, sino es únicamente, como hemos escuchado al apóstol Pablo decir, que es solamente por la gracia de Dios, recibida mediante la fe en nuestro Señor Jesucristo. Que el Señor bendiga su palabra. Vamos a orar. Señor, te damos las gracias por tu palabra, porque es clara y hay un mensaje, Señor, para cada uno de nosotros. Te pedimos perdón, Señor, si nos hemos desalineado, Señor, si estamos torcidos por la situación que podamos estar viviendo cada uno, Señor, en nuestra vida. Es verdad, Señor, que tenemos que atravesar por momentos difíciles, pero te pedimos, Señor, que nuestra percepción de ti siga siendo que tú eres un Dios fiel, un Dios poderoso, un Dios de misericordia, un Dios que siempre nos recibe. Y, Señor, te pedimos igualmente que tu palabra lleve mucho fruto, fruto de salvación, porque sabemos que será terrible, Señor, partir de este mundo, partir de esta vida sin Cristo. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Queremos, Señor, trasladar este mensaje porque estamos en el tiempo de la gracia. Solamente la salvación se encuentra en Cristo Jesús.
Y, Señor, queremos adorarte como hemos hecho al principio, como vamos a seguir haciendo, Señor, a lo largo de este día, porque tu obra ha sido suficiente para cada uno de nosotros. Te adoramos, bendito Padre, en el nombre santo y glorioso de Cristo Jesús. Amén.